Hola muchachos, ¿qué tal? Bien, vamos a continuar con esta parte de lo que nos quedamos pendiente, la materia de física y altimetría de satélites. Por ahí, si recuerdan, estuvimos viendo las características y conceptos generales de las órbitas satelitales, ¿sí? Y estuvimos viendo también por ahí que dentro de una órbita satelital tenemos dos maneras de describir sus características, ¿sí? Una de estas maneras era a partir de los elementos keplerianos. Si recuerdan, por ahí estuvimos viendo que los elementos keplerianos están definidos en base o con base a las leyes de Kepler, ¿sí? Y de esas leyes de Kepler se desprenden estos 6 elementos keplerianos, ¿sí? Tenemos por aquí el semieje mayor, ¿sí? Recuerden que el semieje mayor es un elemento kepleriano que nos describe el tamaño de la órbita satelital, ¿sí? Usualmente el semieje mayor se mide en kilómetros, ¿sí? Y es la distancia de la órbita que hay desde el centro, ¿sí? En esta parte de la figura hasta el eje mayor, ¿sí? En sentido X de un plano cartesiano, ¿ok? Tenemos también el valor de la excentricidad. La excentricidad nos va a ayudar a describir la forma de la órbita satelital, ¿sí? Recuerden que la excentricidad es un valor que se mide de 0 a 1. Mientras el valor de la excentricidad esté más cercano a 0, quiere decir que la órbita va a ser muy parecida a la figura de un círculo, ¿sí? Si el valor es totalmente 0, entonces la órbita es circular. Y mientras el valor se encuentre más cercano al 1, quiere decir que la órbita es más elíptica, ¿sí? Y si el valor es igual a 1, entonces ya tenemos órbitas parabólicas. Si el valor es mayor a 1, tenemos órbitas hiperbólicas, ¿sí? Pero recuerden que en las órbitas satelitales o de los satélites artificiales nos vamos a encontrar mayormente con órbitas circulares o elípticas, ¿ok? Tenemos también el tercer elemento kepleriano, que es la anomalía verdadera, ¿sí? Aquí nos dice que es un ángulo entre el perigeo y el radio del vector del satélite sobre el plano de la órbita. Acuérdense que la anomalía verdadera nos ayuda a definir la posición angular del satélite de acuerdo a un plano de referencia. Y ese plano de referencia estamos hablando que es el ecuador, ¿ok? Esa anomalía verdadera es como cuando ustedes hacían sus ejercicios de el primer parcial, en donde calculaban la posición angular de una partícula, ¿sí? Es muy similar, ¿ok? Es el ángulo que hay entre el plano de referencia y la posición del satélite, ¿ok? Después tenemos también el elemento kepleriano de la inclinación, que es un ángulo que se forma entre los planos ecuatoriales y orbitales, ¿ok? Recuerden que la inclinación es aquel elemento kepleriano que nos va a ayudar a definir cuál es la posición, pero de la órbita como tal, ¿sí? Teníamos por ahí y vimos en diapositivas pasadas que podíamos tener una inclinación polar cuando tenía una inclinación de 90 grados, ¿sí? También podemos tener una inclinación ecuatorial, es decir, cuando no tiene un ángulo de inclinación o el ángulo es 0, ¿sí? Y una órbita inclinada cuando es un ángulo diferente a 90 o 0 grados, ¿ok? Dependiendo, por ejemplo, de algunos satélites, pues algunos van a tener órbitas polares, otros ecuatoriales o inclinadas, ¿sí? Si recuerdan, por ahí dijimos que los satélites geosíncronos que se utilizan en teledetección para la meteorología, pues tienen este tipo de inclinación ecuatorial, ¿ok? Tenemos finalmente los últimos dos elementos keplerianos, que es la ascensión recta del nodo ascendente y el argumento del perigeo, ¿sí? Estos dos elementos nos definen la posición del satélite dentro de un sistema de coordenadas, ¿sí? La longitud de la ascensión recta del nodo ascendente, es como si tuvieran un valor de longitud, y el argumento del perigeo pues es como si tuvieran un valor de latitud, ¿sí? Entonces esa sería como la coordenada del satélite de acuerdo a la posición en la que se encuentra,
¿ok? Entonces esos eran los 6 elementos keplerianos que estuvimos viendo antes de ausentarnos de las clases presenciales, ¿sí? Y son elementos muy importantes que les ayudan a describir las características de una órbita satelital y de un satélite como tal, ¿ok? Tenemos por ahí también el otro enfoque, que es la descripción cartesiana, o también conocido como vectores de estado, ¿sí? Y esto se logra a partir del enfoque y de todas las teorías elaboradas por Newton, ¿ok? Esta descripción cartesiana nos va a ayudar a describir la posición cartesiana del satélite y la velocidad en 3 componentes, ¿ok? Como lo pueden ver aquí en la figura, ¿sí? Si tenemos por ejemplo nosotros nuestro satélite aquí, elementos importantes dentro de esta descripción cartesiana es el radio o la distancia que hay del centro de la órbita hacia hacia el elemento que está siguiendo esa órbita, ¿sí? Y tenemos la velocidad expresada en 3 componentes, ¿sí? Tenemos aquí la componente Vx, Vz y Vy, ¿sí? Pero también, más bien, el vector resultante de estas 3 componentes es la velocidad tangencial, ¿sí? Es algo que estábamos viendo por ahí desde el primer parcial de la materia, ¿ok? Entonces ese vector resultante entre estas 3 componentes nos va a dar el valor de la velocidad tangencial, ¿sí? Y también podemos tener otra descripción aquí de algunos otros elementos como la aceleración centrípeta, etcétera, ¿sí? La aceleración centrípeta, recuerden que es una aceleración que iría hacia el centro, ¿sí? O hacia el objeto al cual está siendo atraído el satélite, ¿ok? Bien, dentro de las órbitas satelitales tenemos una gran variedad de clasificación de las órbitas, ¿ok? Las órbitas satelitales las podemos clasificar de acuerdo a distintos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, uno de esos parámetros es la distancia que hay del satélite a la Tierra, ¿sí? Y aquí podemos tener órbitas, por ejemplo, geoestacionarias, ¿sí? Geosíncronas, de baja altura, de media altura y altamente excéntricas, ¿ok? Esto es dependiendo de a qué altura se coloca el satélite en su órbita, ¿sí? Y ahorita vamos a ir viendo un poquito más a detalle cada una de estas clasificaciones, ¿ok? Tenemos también la inclinación del plano orbital respecto al plano ecuatorial, ¿sí? Dependiendo de qué inclinación tenga la órbita, podemos realizar también una clasificación a partir de ese elemento kepleriano, ¿ok? Entonces, en esta parte podemos encontrar que tenemos órbitas ecuatoriales, inclinadas y polares. Las órbitas satelitales también se pueden clasificar de acuerdo a la forma de el plano orbital como tal, ¿sí? Dependiendo si es circular o elíptica. Y esto tiene que ver con el valor de la excentricidad, ¿ok? Que es un elemento kepleriano de los que ya vimos, ¿sí? Y finalmente las órbitas también se pueden clasificar de acuerdo a la dirección con la que avanza el satélite, ¿sí? Si es prógrada o retrógrada, ¿ok? Bien, vamos a ir viendo entonces estas clasificaciones. Vamos a comenzar con las órbitas según su inclinación, ¿sí? La clasificación de las órbitas según su inclinación está dada a partir de estos 3 elementos. Vamos a decir que tenemos una órbita polar cuando el ángulo de inclinación es de 90 grados con respecto a una línea de referencia. La línea de referencia para nosotros siempre va a ser el plano ecuatorial de la Tierra, ¿ok? Entonces, con respecto a ese plano ecuatorial, se mide 90 grados y acá tenemos la órbita polar. Esa órbita polar se llama así porque pasa de polo a polo de la Tierra, ¿ok? Tenemos por ahí también el otro tipo de órbita que es la ecuatorial, que es cuando el plano orbital tiene 0 grados de inclinación y sigue como tal la línea del ecuador de la Tierra, ¿sí? Y aquí ven la órbita ecuatorial como se puede encontrar, ¿ok? Y tenemos también la órbita inclinada, como se ve aquí en la figurita, ¿sí? Que es esta línea verde. Una órbita inclinada se dice que es cuando el ángulo de inclinación del plano orbital es diferente a 90 grados y 0 grados, ¿ok?
Entonces pueden haber órbitas inclinadas de 98 grados, de 45, de 57, etcétera, ¿sí? A eso le vamos a llamar nosotros órbita inclinada. Dependiendo también mucho del tipo de la aplicación y de la funcionalidad que tenga el satélite, pues es el tipo de órbita que se le va a asignar, ¿ok? En cuanto a la distancia que hay del satélite a la Tierra o a la altura a la cual se coloca el satélite, tenemos también una clasificación que se utiliza mucho en este ámbito de satélites, ¿sí? E incluso si ustedes investigan, por ejemplo, de un satélite de teledetección, ¿sí?, van a encontrar este tipo de información. Y ahorita vamos a ir viendo por qué es importante que las órbitas se coloquen a baja altura, media altura o a una altura ya mayor, ¿ok? Primero, dentro de esta clasificación, de acuerdo a la distancia a la cual se coloca el satélite de la Tierra, tenemos las órbitas LEO, ¿sí?, que son las órbitas de baja altura, ¿sí? Estas órbitas las vamos a encontrar muy cercanas a la Tierra, ¿sí?, a una altura muy baja, ¿sí?, es decir, que casi van a estar muy cerca de la Tierra, y normalmente la vamos a utilizar más cuando se quiere hacer monitoreo y observación terrestre, ¿sí? Tenemos los satélites de media altura, que es esta línea verde que tenemos aquí, o también conocido como órbitas MEO, ¿sí?, en donde el satélite ya se coloca a una mediana altura a partir de la superficie de la Tierra. Y estos satélites o este tipo de órbita me va a servir mayormente para aquellos satélites que nos brindan datos de posicionamiento, ¿sí? Esto lo vamos a ir explicando un poquito más a detalle en las siguientes diapositivas. Tenemos las órbitas EO o heliocéntricas, ¿sí?, que normalmente son órbitas con una excentricidad muy marcada, ¿sí? Y finalmente tenemos las órbitas geoestacionarias o GEO, ¿sí?, que ya son las órbitas con una mayor altura a partir de la superficie de la Tierra, y normalmente se utilizan para satélites de comunicaciones y satélites dedicados a la meteorología, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos tipos de órbitas. Tenemos por aquí la órbita LEO, ¿sí? La órbita LEO o Low Earth Orbit, ¿sí?, o de baja altura, la vamos a encontrar mayormente a partir de una altura de 180 kilómetros hasta los 2000 kilómetros a partir de la superficie terrestre, ¿sí? Algunas características o aspectos que se deben de tener en cuenta al trabajar con este tipo de órbitas, por ejemplo, ¿sí?, es que el satélite debe de estar recorriendo su trayectoria a lo largo de la órbita a una velocidad mayor a 7 kilómetros por segundo, ¿sí? En este caso, como estamos más cerca de la Tierra, el satélite debe de aumentar su velocidad para recorrer toda su órbita, ¿sí? Si en algún momento el satélite llegara a disminuir esa velocidad, entonces eso provocaría que el satélite saliera de su órbita, ¿ok? Los tiempos de visibilidad son reducidos y discontinuos desde una estación terrestre, ¿sí? Como estamos un poquito más cerca de la Tierra, es un poquito más difícil que el satélite tenga tiempo de visibilidad muy amplio a partir de una estación terrestre, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente tienen un tiempo de estancia en un determinado sitio, ¿ok? Y también al hablar que tenemos satélites que se encuentran a una altura muy baja, ¿sí?, o muy cerca de la Tierra, la facilidad de puesta en órbita es muy sencilla, ¿sí? No se tienen que elaborar tantos procedimientos para poner el satélite en órbita, ¿ok? Tenemos también algunos tipos de perturbaciones que van a afectar a este tipo de satélites que se encuentran en las órbitas LEO, que es, por ejemplo, el factor de achatamiento terrestre y la resistencia atmosférica, ¿sí? Como estamos todavía a una altura bajita donde todavía hay parte de atmósfera en algunos casos, esto va a provocar algunas interferencias en cuanto al satélite, ¿sí? Entonces hay que, o se debe de tomar en cuenta ese tipo de factores.
Las órbitas LEO o los satélites que se colocan en este tipo de órbitas, ¿sí? Normalmente tienen usos de experimentación científica, ¿sí? Algún ejemplo que tenemos por ahí es el satélite que tiene el telescopio Hubble, ¿sí? Que está colocado a 600 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra. Y si se dan cuenta, este satélite Hubble, por ahí si saben, es un telescopio, perdón, que lleva el satélite que se ocupa para explorar otros planetas u otros sistemas, ¿sí? U otras estrellas, y tiene fines astronómicos y científicos, ¿ok? Otra aplicación muy marcada que tenemos de las misiones LEO son los satélites de observación terrestre, ¿sí? Algunos satélites como los que se utilizan para estudiar la parte atmosférica, ¿sí? Toda esta parte meteorológica, climatológica, como los satélites NOAA colocados a una altura de 840 kilómetros. Y también tenemos los de observación terrestre como tal, que nos sirven para el monitoreo de la superficie terrestre, evaluación de recursos naturales, ¿sí? Y algunos ejemplos son los satélites Landsat y Spot, que están colocados a una altura de 705 kilómetros y 822 respectivamente, ¿sí? De aquí el más popular pues es el satélite Landsat, que ya conocemos. Los que ya llevan fundamentos de teledetección ya están trabajando con este tipo de imágenes, ¿ok? Entonces estas misiones LEO nos van a servir para este tipo de aplicaciones, ¿sí? Y en algunos casos también tenemos satélites dedicados a las comunicaciones, como Orbcomm y Globalstar, ¿sí? Que ya están a una altura un poquito más arriba de los satélites Landsat, ¿sí? Sin embargo, todavía se consideran como misiones LEO, ¿ok? Aquí tenemos el ejemplo de una órbita LEO, ¿sí? Un simulador aquí que estamos utilizando y que vamos a ocupar para el ejercicio que van a estar realizando. Este simulador, si se dan cuenta, nos está mostrando una órbita tipo LEO que está muy cerca a la Tierra, si se pueden dar cuenta. Esta órbita es de tipo totalmente circular, a una altura de 500 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y con una inclinación de 45 grados. Entonces ya aquí estamos haciendo una conjunción de estas clasificaciones de acuerdo a los tipos de órbitas, ¿sí? Bien, y aquí tenemos la traza terrestre, que esta es la traza del satélite en un plano cartesiano o en 2 dimensiones, y el anterior era en 3 dimensiones. Y si se dan cuenta, esta es la manera en cómo se observaría o cómo viajaría el satélite, ¿sí? De acuerdo a lo que vimos en la imagen pasada, ¿ok? No significa que el satélite dé solamente una órbita en un día, ¿sí? El satélite puede dar más número de órbitas durante todo un día, ¿sí? Dependiendo de la cobertura o la zona para la cual esté trabajando, ¿ok? Tenemos por ahí también la otra clasificación, que son las órbitas de media altura o Medium Earth Orbit, ¿sí? También conocido como órbitas MEO. Y estos satélites los vamos a encontrar a una altura de 2000 hasta 20.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? Aquí, como ya tenemos una altura un poquito mayor a los de la órbita LEO, ¿sí? Debemos de tener en cuenta que la velocidad con la cual debe de viajar el satélite debe de estar entre el rango de 3 kilómetros por segundo y 7 kilómetros por segundo, ¿ok? No puede ser menor ni mayor, porque vuelve a pasar lo mismo. El satélite pierde su órbita si esta velocidad no está bien calculada, ¿ok? Esto va a depender de la altura a la cual se encuentra el satélite, ¿sí? Y esto está muy relacionado con lo que vimos en la parte de las leyes de Kepler, ¿ok? El satélite en este caso tiene mayor tiempo de visibilidad que los satélites LEO a partir de una estación terrestre, ¿sí? Aquí ya estos satélites se ven afectados por la radiación de los cinturones de Van Allen, ¿sí? Y ya poner en órbita un satélite de este tipo requiere más etapas y es un poco más complejo que los satélites LEO, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que se encuentran a una altura mayor, ¿ok? Las aplicaciones que se destacan en estos satélites de órbita media son para la navegación, ¿sí?
Normalmente o generalmente vamos a encontrar en este tipo de órbitas satélites dedicados a la navegación, ¿sí? O a los sistemas de posicionamiento. Vamos a encontrar, por ejemplo, constelaciones de satélites como GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, ¿sí? Y si se dan cuenta ustedes, este tipo de satélites normalmente y en su vida diaria los ocupan en aplicaciones, por ejemplo, como Google Maps o Google Earth, ¿sí? Donde obtienen todos estos datos, pero ya transformados de una manera más digerible para ustedes, ¿ok? Entonces, todos esos satélites de ese tipo de aplicaciones que están ocupando en su vida diaria los encuentran aquí, ¿ok? Tenemos por ahí este ejemplo de los planos orbitales de la constelación GPS, la constelación de Sistema de Posicionamiento de Estados Unidos, ¿sí? De la NASA. Y esa constelación se compone de 6 planos orbitales, ¿sí? Y cada plano orbital tiene 4 satélites, ¿sí? 4 satélites con una inclinación de 55 grados y a una altura de 20.200 kilómetros, ¿sí? Y tienen un periodo de 12 horas, ¿ok? Entonces recorren o cumplen toda su órbita en 12 horas, ¿sí? Si se dan cuenta, tenemos alrededor de 24 satélites que cubren toda la Tierra y que nos están proporcionando datos de posicionamiento continuamente, ¿ok? Y aquí tenemos la traza terrestre de esos satélites de la constelación GPS, ¿sí? Si se dan cuenta, tiene cobertura pues para todo el mundo. Entonces, por eso ustedes siempre reciben datos de posicionamiento, ¿ok? Tenemos por ahí el otro tipo de clasificación, que son las órbitas geo o órbitas geoestacionarias, también conocidas, ¿sí? En donde las principales características de este tipo de órbitas es que tienen un periodo de rotación o cumplen una órbita completa en lo equivalente a un día sideral de la Tierra, ¿sí? Que es aproximadamente 23 horas, 56 minutos y 4.09 segundos. Es decir, se van a ir moviendo conforme al movimiento de rotación de la Tierra, ¿ok? Estos satélites tienen una inclinación de 0 grados, es decir, que siguen el plano ecuatorial de la Tierra, ¿sí? Y se encuentran normalmente o aproximadamente a una distancia de la Tierra de 35.768 kilómetros. Esto puede variar un poquito, ¿sí? Sin embargo, aproximadamente esa es la altura a la cual se encuentran, ¿ok? ¿Qué características o qué debemos de tomar en cuenta con este tipo de satélites? Siempre van a ser visibles desde una región. ¿Por qué? Porque ya se encuentran a una mayor altura, tienen una mayor cobertura, ¿sí? Y se supone que siempre van a estar mirando o posicionados sobre un punto fijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van a ir moviendo en función de la Tierra y su movimiento de rotación, ¿ok? Como ya tenemos una órbita muy alejada o a una altura ya un poco mayor, ¿sí? Normalmente estos satélites se retrasan en cuanto a su propagación, tienen una alta potencia y una baja resolución. Esto quiere decir que vamos a tener una mayor cobertura de la Tierra, sin embargo, la resolución se va a ver sacrificada, ¿sí? En el caso de los datos, por ejemplo, meteorológicos que se producen en este tipo de satélites, tienen una cobertura de casi toda la cobertura de la Tierra, ¿sí? Y vamos a ver que podemos obtener los datos en pequeños intervalos de tiempo. Sin embargo, por ejemplo, ya en resoluciones o en finura de detalle de los datos, pues eso lo vamos a sacrificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay instrumentos tan potentes que desde esa altura capten con mucho detalle lo que hay en la superficie de la Tierra, ¿ok?
Y finalmente por ahí la dificultad en puesta de órbita ya es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque estamos hablando de satélites que se encuentran ya a una altura mucho mayor que los satélites MEO, ¿sí? Y eso requiere más etapas para la colocación del satélite en su órbita final, ¿ok? Las aplicaciones que vamos a encontrar normalmente en este tipo de órbitas o de satélites que se encuentran en estas órbitas son de comunicaciones, como la radiodifusión, ¿sí? Comunicaciones móviles, y la meteorología, ¿sí? Que es uno de los aspectos que más se destacan de estos satélites para nosotros, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo de la traza en 3 dimensiones de una órbita geoestacionaria, ¿sí? Aquí este satélite se encuentra a una altura de 35.788.1 kilómetros. El periodo es un total de aproximadamente 24 horas, ¿sí? Solamente que ahí lo tenemos en segundos. Y la inclinación es de 0 grados porque está en función del plano ecuatorial de la Tierra. Y aquí lo pueden ver en su imagen, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo de algunos satélites que se encuentran en ese tipo de órbita, mayormente satélites comerciales que sirven para datos de comunicación, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues son bastantitos satélites los que vamos a encontrar en esa órbita. Esto sin contar los satélites meteorológicos u otro tipo de satélites, ¿sí? Y por ahí finalmente tenemos el otro tipo de órbita, que es la órbita heliosíncrona, ¿sí? Esta órbita tiene una precesión de 360 grados en un año, ¿sí? Y mantiene la misma iluminación ecuatorial todo el tiempo. Entonces está en función de la iluminación también del Sol, ¿sí? Como lo pueden ver ahí en la figura. Más o menos va de acuerdo a la traslación de la Tierra, ¿ok? Ahí tenemos el ejemplo de una órbita heliosíncrona, ¿sí? Esta órbita tiene una inclinación de 97 grados aproximadamente, con una altura de 400 kilómetros, ¿sí? Y ahí tenemos el paso por el nodo descendente también. Y en este caso, las órbitas heliosíncronas las podemos encontrar en distintas aplicaciones. Normalmente estas órbitas las vamos a encontrar siempre en satélites de baja altura, por lo cual pues son órbitas que vamos a encontrar en aplicaciones, por ejemplo, como observación terrestre, y algunas comunicaciones, etcétera, ¿ok? Y esta es la traza en 2 dimensiones de una órbita heliosíncrona, ¿ok? También tiene cobertura pues global. Y esta es la última órbita que vamos a estar viendo, que es una órbita un poco singular, ¿sí? Es la órbita Molnilla. Es un periodo tiene un periodo, en este caso esta órbita que les estoy mostrando, de 12 horas, es decir, en 12 horas completa su órbita, ¿sí? O su trayectoria. La altura del apogeo es de 3.985.5 kilómetros y la del perigeo es de 500 kilómetros. Acuérdense que apogeo es el punto más lejano del satélite a la Tierra y perigeo es el punto más cercano del satélite a la Tierra, ¿ok? Entonces apogeo, acá lo tenemos con una altura de aproximadamente 4.000 kilómetros y perigeo con una altura de 500 kilómetros, ¿sí? Y la inclinación es de 63.39 grados. Por ahí, en la órbita Molnilla, estas órbitas tienen una aplicación muy particular, ¿sí? Normalmente, y vamos a verlo en la siguiente imagen, esta órbita me parece que se creó por ahí en países como Rusia, me parece, si no me equivoco, ¿sí? Y es una órbita muy excéntrica, si se dan cuenta, ¿sí? Eso quiere decir que es muy elíptica. La órbita Molnilla, cuando se encontraba en el punto más cercano de el satélite a la Tierra, es decir, en el perigeo, esa órbita normalmente tenía visibilidad sobre esta región de Estados Unidos, ¿sí? Y cuando se encontraba en el apogeo, pues ya era otro punto de visibilidad, ¿sí?
Este tipo de órbitas, al ser una órbita rusa, ¿sí?, se creó con fines militares. Y si se dan cuenta en la traza en 2 dimensiones, el mayor tiempo, o cuando se encontraba más cerca de la Tierra el satélite, solo miraba hacia esta región, ¿sí? Ya en el apogeo era un poquito más difícil captar los datos, ¿sí? Pero a ellos nada más les interesaba que cuando se acercara a la Tierra, esta región era la importante, ¿sí? Entonces tenía aplicaciones militares muy marcadas, ¿ok? Entonces, en conclusión, esa órbita Molnilla solamente sirve para detectar cierta zona o para observar cierta zona en específico cuando está más cerca de la Tierra. Cuando está en su apogeo, pues ahí ya los datos no importan tanto, ¿ok? Bien, aquí tenemos una comparación, una imagen de comparación de órbitas vistas desde la Tierra. Y ahí pueden ver ustedes las alturas de los satélites. Y normalmente qué tipo de aplicaciones, ¿sí?, o qué tipo de usos pueden tener esas órbitas. Entonces aquí está la comparación de las órbitas LEO, órbitas MEO y órbitas GEO, ¿sí? Nada más. Bien, entonces para este tema que acabamos de terminar con esta parte, vamos a hacer una actividad mediante el visualizador de órbitas, ¿sí? Ustedes van a seleccionar 3 satélites y van a describir sus características, ¿sí? Lo que quiero que hagan es una comparación entre los 3 tipos generales de órbitas que vimos aquí: la órbita LEO, órbita MEO y órbita geoestacionaria, ¿ok? Y ustedes me van a decir qué características tiene cada uno de sus satélites, para qué se usa y qué diferencias o similitudes pueden encontrar entre esos 3 satélites, ¿sí? Esta tarea yo se las voy a, con todas las indicaciones, se las voy a subir a su plataforma, ¿sí? Ahí van a consultar del reporte que van a enviar. El reporte va a ser un reporte muy sencillito, ¿sí? Y ya les voy a indicar cuáles son los puntos que vamos a ir resaltando en ese reporte, ¿ok? Aquí les dejo la opción de utilizar este visualizador que tienen aquí, que es de un software que se llama AGI, y en esta parte es un visualizador de satélites. Está completo, lo voy a abrir aquí en internet, ¿sí? Vamos a ver si carga, porque a veces tiene como unos pequeños errores. Si no, les voy a dar otro visualizador en donde van a encontrar información más completa de los satélites, ¿ok? Vamos a esperar un poquito a ver si carga. Ok, me parece que no va a cargar, entonces me voy a pasar a otra página y voy a buscar el visualizador de satélites que se llama TrackSpace. Permítanme tantito. Ok, ya revisé bien esta parte del visualizador que vamos a ocupar. Les estaba dando mal el nombre. El visualizador se llama Keep Track Space, ¿sí? Y la ruta, la página, ¿sí?, o el link al que vamos a entrar es este que se llama keeptrackspace.space, perdón, ¿sí? Es un visualizador de satélites en tiempo real, ¿sí? Un simulador de satélites en tiempo real en donde se está monitoreando constantemente cómo se encuentran los satélites en la Tierra, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí el visualizador, ustedes pueden ver toda la cantidad de satélites que hay, ¿sí? Le voy a hacer una vista alejada. Y aquí tienen toda la cantidad de satélites que hay alrededor de la Tierra, ¿sí? Y se ven muy marcadas las órbitas, como lo pueden ver, ¿sí? Tienen aquí bien definida la órbita geoestacionaria, que es este círculo mayor de todos los satélites. Tienen también las órbitas MEO y las órbitas LEO, que son los más pegaditos a la Tierra, ¿sí? Si ustedes seleccionan un satélite, ahí les marca la órbita, ¿sí?
y les va diciendo sus características más generales, que es la latitud y longitud de acuerdo a ese sistema de coordenadas que estuvimos viendo de los elementos keplerianos, y les da el nombre del satélite. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, si yo selecciono un satélite de estos que están pegaditos a la órbita, a la Tierra, perdón, como los satélites Leo, ahí tengo, lo selecciono, ¿sí? Y se van viendo cómo se van moviendo los satélites. Aquí pueden ver el movimiento de este, que va un poquito más rápido, ¿sí? Este va un poco más lento, pero ahí pueden ir viendo el movimiento de los satélites en tiempo real, ¿sí? Y acá a la derecha les arroja una pantallita con todas las características de ese satélite, ¿sí? Viene el nombre, el tipo de satélite, ¿sí? El país al que pertenece ese satélite, el sitio de lanzamiento, ¿sí? Tipo de cohete en el que se lanzó, valor del apogeo, valor del perigeo, inclinación de la órbita, excentricidad, latitud y longitud, ¿sí? La altitud general de la órbita, la velocidad con la cual va viajando el satélite, ¿sí? Y otros parámetros como el periodo. Entonces aquí vienen todas las características de ese satélite, ¿sí? Si se dan cuenta, en este caso, como lo vimos en las diapositivas, es un satélite de órbita Leo. Lo vamos a encontrar mayormente a una altura de 180 kilómetros hasta los 2000 kilómetros. Este tiene una altura de 1045 kilómetros aproximadamente. Aquí tenemos el valor del apogeo y el perigeo, ¿sí? En este caso, en el valor de la excentricidad nos indica que 0.004 es casi una órbita circular, sin embargo no es circular totalmente. Por eso tenemos aquí un apogeo y un perigeo diferente. Ok, si tuviéramos una órbita circular totalmente, el apogeo y el perigeo deben de ser valores similares, ¿sí? Esa es una órbita casi polar, ¿sí? Es de 90.02 grados. Y aquí tenemos su posición en tiempo real y cómo va cambiando de acuerdo al recorrido que va haciendo el satélite, ¿sí? Si yo ahora busco un satélite de órbita MEO, como este que tengo aquí, ¿sí? Ahí está la órbita y aquí más o menos se va moviendo el satélite. Si pueden ver el puntito verde que se ve por ahí, ¿sí? Es como se va moviendo en tiempo real ese satélite, ¿ok? Voy a hacer una vista más alejada para que lo puedan percibir. Aquí en este caso tenemos un satélite del Commonwealth, ¿sí? Que es más o menos de la Unión Europea, por ahí. Y es un satélite con una inclinación de 0.03 grados, o sea, una inclinación casi ecuatorial, con una excentricidad de 0.001, también una órbita casi circular, ¿sí? El apogeo y el perigeo son ligeramente distintos, si pueden visualizarlo aquí. Y tenemos una altitud de 7671 kilómetros aproximadamente, ¿sí? Con una velocidad de 5.33 kilómetros por segundo. Recuerden que para las órbitas MEO la velocidad debe de estar en un rango de 3 kilómetros a 7 kilómetros por segundo, ¿sí? Y finalmente por acá tengo yo los satélites de órbita GEO. Voy a seleccionar este. Y por aquí este satélite de órbita GEO, vamos a ver. Por ahí está el puntito, déjenme lo enfoco mejor, porque no alcanzo a ver aquí. Ok, ya se me perdió el puntito. Pero bueno, vamos a ver las características, ¿sí? Ahí está la órbita GEO. En este caso tienen todas sus características. Este es un satélite de China, ¿sí? Con un apogeo y perigeo de aproximadamente 35.790 y tantos kilómetros, una inclinación de 0.02 grados, una excentricidad de 0, es decir, una órbita totalmente circular, ¿sí? Y una altitud
aproximada de 35.728 con una velocidad de 3.07 kilómetros por segundo, ¿sí? Y otra vez, según lo que vimos en las diapositivas, estos satélites deben de tener aproximadamente una velocidad de 3 kilómetros por segundo, ¿sí? En este caso el periodo, aquí está en minutos, esto debe de ser equivalente a un día o 24 horas aproximadamente, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden ir visualizando los satélites, ¿sí? Si ustedes quieren buscar un satélite en particular, lo pueden hacer en esta zona, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero buscar un satélite de teledetección de órbita baja, como lo es Landsat 8, aquí está, ¿sí? Automáticamente me manda a dónde se encuentra o en qué posición se encuentra el satélite. Ahorita está pasando más o menos ahí por el continente de África, ¿sí? En esta región más o menos, ajá, y esa es la órbita del satélite Landsat que está cumpliendo actualmente, y las otras órbitas que tenemos aquí son las órbitas que llega a cumplir en el siguiente periodo, ¿sí? En un día me parece que el satélite Landsat hace varias órbitas, porque no estoy seguro, pero aproximadamente cumple una órbita cada 90 minutos aproximadamente, me parece, ¿sí? Aquí está, sí, cada 98 minutos cumple una órbita. Entonces en un día llega a cumplir todas estas órbitas que tenemos aquí, ¿sí? Y tienen cobertura global, está tomando imágenes de todo el mundo constantemente, ¿sí? Ahorita está tomando imágenes de este punto, ¿sí? Y así va tomando imágenes de todo el planeta dependiendo de la órbita a la que se encuentre, ¿ok? Ahorita las características que tiene ese satélite es que está en un apogeo, bueno, tiene, perdón, esa órbita un apogeo de 708 kilómetros, un perigeo de 706 kilómetros. La órbita que está cumpliendo tiene una inclinación de 98.19 grados con una excentricidad de 0, es decir, son órbitas circulares, ¿sí? Y está viajando a una velocidad de 7.51 kilómetros por segundo a una altitud de 705 kilómetros aproximadamente, ¿sí? Y ahí está el satélite Landsat 8, ¿sí? De esa manera ustedes pueden ir investigando los satélites que les interesen, ¿ok? Aquí el chiste de su ejercicio que van a hacer es que se enseñen a distinguir entre los distintos tipos de órbitas que hay, los generales o los más comunes, que son las órbitas LEO, MEO y geoestacionarias, ¿sí? Y también que vean la aplicación de satélites de teledetección, ¿ok? Entonces, o de satélites dedicados a esto de los ámbitos de las ciencias geoespaciales, ¿sí? Por ejemplo, lo que van a hacer es en su ejercicio es seleccionar 3 satélites, uno de órbita LEO como Landsat, por ejemplo, o Spot, ¿sí? O QuickBird, ¿sí? WorldView, por ejemplo. Me van a describir para qué sirve el satélite o qué aplicación tiene, cuál es su tipo de órbita, todas estas características de los elementos keplerianos que estuvimos viendo, ¿sí? Y luego van a seleccionar uno de órbita MEO, puede ser uno de GPS, uno de GLONASS, uno de BeiDou, que son de sistemas de posicionamiento, ¿sí? Cuál es su aplicación, elementos keplerianos, características, etc. Y luego uno de órbita geoestacionaria, ¿sí? Como lo puede ser GOES, por ejemplo, que son satélites meteorológicos, y todas sus características al igual que en los otros 2 satélites anteriores. Y de eso me van a hacer como una conclusión de qué diferencias se encuentran entre cada satélite, entre las aplicaciones y las características que tiene la órbita, ¿sí? Y con eso estaríamos terminando su reporte. Les repito que ese reporte yo les voy a subir las indicaciones a la plataforma para que lo hagan, y también la fecha de entrega, ¿sí? Y ya en el transcurso de estos días les voy a estar subiendo más videos acerca de los siguientes temas que vamos a estar viendo, que es la altimetría de satélites, ¿ok? No sé cómo vaya a estar el panorama
en los siguientes días, ¿sí? Sin embargo, yo pues durante las vacaciones les voy a estar alimentando la plataforma de videos, ¿sí? Obviamente voy a respetar sus 2 semanas que tienen de vacaciones, ¿sí? Pero yo les voy a estar subiendo videos y ya para que lo tengan para próximos días, porque al parecer la SEP ya por ahí recorrió el plazo de el regreso a clases, entonces vamos a ver cómo se encuentra la situación, ¿sí? Entonces, hasta aquí le dejamos en este video de hoy. Yo les subo las indicaciones a la plataforma y los veo en próximos videos con otros temas, ¿sí? Nos vemos, chicos, saludos y que estén bien.